Buenas noches, muchas gracias por la presentación y en especial a la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad por la invitación, al doctor Valdovinos también, por supuesto. El contenido de la plática va en función al título que ya nos presentó el doctor. Y bueno, iniciando con esta parte de los alimentos que no generan flatulencias o la baja en FODMAPs, quisiera mencionar que esto se genera por esencia de algunas enzimas, como lo podemos ver aquí, por una menor actividad de las mismas, por mecanismos epiteliales o de transporte lento de estas moléculas o porque el tamaño de las mismas es muy grande. Este tipo de alimentos se denominan carbohidratos altamente fermentables. Por sus siglas en inglés se denominan FODMAPs, que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Este tipo de alimentos, al no ser hidrolizados de forma correcta a nivel de ilion, generan cambios a nivel osmótico que generan que estas moléculas lleguen intactas al colon, desencadenando que por acción de las bacterias implementen procesos de putrefacción y por tanto dolor abdominal, distensión abdominal y flatulencia, que es uno de los mayores malestares en los pacientes. Cabe mencionar que ningún alimento contiene solamente de un FODMAP. La gran mayoría, como ustedes pueden ver en esta lista, contiene de diferentes FODMAPs. Entonces, hacer una restricción absoluta de los mismos no me va a garantizar la mejoría de los síntomas en los pacientes. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de los alimentos que contienen FODMAPs, hablamos de frutas, verduras, cereales, entre otros, en especial de leguminosas. Sin embargo, existe una amplia variabilidad de alimentos que los puedan contener. Eso desencadena que a veces los pacientes no se adhieran completamente a este tipo de dieta. Sin embargo, las estadísticas muestran que cuando este tipo de dieta está implementada de forma correcta, hay una mejoría importante en los síntomas. Y bueno, también la forma de implementarlo es a través de la derivación por parte del gastroenterólogo a un especialista en nutrición y descartar algún otro tipo de alteraciones asociadas a los síntomas de los pacientes. La implementación de la dieta es primero hacer una restricción absoluta de este tipo de alimentos durante más o menos de 6 a 8 semanas. Posteriormente se hace una reintroducción de los mismos para evaluar qué síntomas se encuentran asociados al consumo de alimentos y de esa forma hacer un plan de alimentación personalizado para cada paciente. Como ya lo comentaba, la adherencia de estos pacientes es un tanto limitada a lo largo del tiempo. Se ha visto que en un inicio puede ir del 70 al 80%. Pero después de unas semanas de tratamiento, una tercera parte de los pacientes se adhieren y principalmente se van a adherir aquellos que se encuentren apoyados por un especialista en nutrición. Por otra parte, este tipo de alimentos también son altos en fibra y la fibra se ha visto que tiene beneficios a nivel inmunológico. Aquí les muestro una división de los alimentos que pueden contener fibra. Hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La fibra soluble es la que se fermenta en su totalidad en los pacientes y no les va a generar tantos síntomas. Sin embargo, la fibra insoluble solo se fermenta de forma parcial, desencadenando mayor presencia de síntomas. Sin embargo, este tipo de fibras aumentan el contenido o la diversidad de las bacterias a nivel intestinal. Estas bacterias van a desencadenar procesos en los cuales va a iniciar la síntesis de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. El butirato tiene la función de regular a nivel de la íntima moléculas inmunológicas que van a disminuir procesos inflamatorios y van a mejorar procesos inmunológicos. Por tanto, este tipo de dietas altas en fibra, pues lo que se conoce en especial como dieta mediterránea, que además de aumentar la diversidad a nivel de la microbiota, va a mejorar la función de la barrera y la permeabilidad de la misma y la función inmunológica. No obstante, cuando nosotros disminuimos el consumo de este tipo de alimentos, vamos a caer en lo que se conoce como dieta occidental, que son alimentos procesados, refinados y demás, que tienen efectos negativos a nivel de microbiota, función de la barrera y función inmunológica. Por otra parte, también se ha visto que las dietas altas en fibra son una rica fuente de antioxidantes, los cuales van a neutralizar radicales libres y prevenir el daño a nivel del DNA.
lo cual se ha visto que además de tener un efecto inmunomodulador, va a evitar procesos cancerígenos. Aquí lo que les muestro es un metaanálisis donde se evalúa el riesgo de cáncer secundario al consumo de fibra y como ustedes pueden ver, resultó un factor protector el alto consumo de una dieta alta en fibra. En ese sentido, la implementación en nuestros pacientes debe ir en torno a la sintomatología, es decir, disminuir solamente aquellos alimentos que contienen fibra insoluble, pero fomentar el consumo de alimentos con fibra soluble como los que se presentan aquí. Y es importante evaluar tanto cantidad como presentación, consistencia y demás. Por otra parte, este tipo de alimentos también va en función a la restricción de hidratos de carbono, como por ejemplo el gluten. El gluten presente en algunos hidratos de carbono o en el pan o en algunos alimentos que contienen altas cantidades de trigo, centeno y cebada también pueden generar síntomas en estos pacientes. El gluten es una proteína que se ha visto que se puede fermentar a nivel también de la microbiota y entonces generar los síntomas que ya comentábamos hace unos minutos. Por tanto, este tipo de dieta solo está implementada de forma estricta y recomendada de forma estricta en aquellos pacientes que tienen ya diagnóstico de enfermedad celíaca. Sin embargo, en aquellos que tienen sensibilidad al gluten, síndrome de intestino irritable, entre otras enfermedades, también se han visto beneficiados con la disminución de estos alimentos. En ese sentido, las opciones que le podemos ofrecer al paciente son las que les presento del lado derecho de la diapositiva y que este tipo de alimentos también debemos tener cuidado porque son alimentos altamente fermentables que pueden generarle síntomas. Por otra parte, existen algunos alimentos industrializados que pueden contener pequeñas cantidades de gluten y también generar síntomas en los pacientes, como los que les presento en esta lista. Por tanto, es importante también mencionar que aquellos alimentos que presenten este tipo de marcas, pues son garantía de que no tienen gluten dentro de su preparación. Sin embargo, también se ha visto que las dietas bajas en gluten tienen algunas desventajas durante su implementación y esto es que pueden tener cantidades disminuidas de algunos nutrientes como los que se enlistan aquí. De especial interés, hierro, calcio, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, en especial en aquellos pacientes que ya tienen deficiencias como los de enfermedad inflamatoria intestinal. Y por otra parte, también se ha visto que este tipo de dietas aumentan el consumo de grasas, azúcares y probablemente de algunas proteínas. Aquí lo que les presento son los resultados de un ensayo clínico en el cual se implementó una dieta baja en gluten en pacientes celíacos, en donde, como ustedes pueden ver, existieron cambios significativos, sobre todo en el cúmulo de grasa en el grupo que disminuyó su consumo de gluten. En ese sentido, podemos concluir de este tipo de dietas que, en efecto, la dieta baja en FODMAPs puede ser una intervención eficaz para reducir los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable, pero que es importante evaluar su seguridad a largo plazo en términos de microbiota y de estado nutricio. Por otra parte, una dieta alta en fibra puede favorecer el balance de la microbiota y el sistema inmunológico. Y finalmente, que una dieta baja en gluten puede mejorar los síntomas en los pacientes en un mediano plazo, pero es importante considerar que a largo plazo puede generar alteraciones a nivel metabólico. Muchas gracias.